Muy, pero muy buenas noches para toda la querida audiencia de la página de Weekend Paraguay. Estamos en vivo y en directo para este compromiso, para el segundo, la UNA versus el equipo de talento de barrio. Estamos con algunos problemas técnicos, pero ya pudimos solucionar para este compromiso. La UNA versus talento de barrio, como estaba mencionando, este compromiso, el segundo de la jornada. Ahí nos vamos acomodando. Talento de barrio, un equipo juvenil, pero que tiene muy buenos valores para dar pelea, para dar de qué hablar en este campeonato. Se va corroborando todo en la banca de expectativas para el ingreso posterior de dichos jugadores también, del cuerpo técnico y demás. Se va corroborando absolutamente todo para el inicio de este gran espectáculo. Ahí lo vemos al árbitro del compromiso, sigue mirando, sigue analizando. Sigue viendo todo. Estamos también en vivo, en directo, por la página de YouTube para mayor comodidad de todos nuestros seguidores. Buen margen de público, clima fresco, ideal para venir con el matecito, con la familia, con los amigos, con la pareja, a acompañar este excelente compromiso. Gracias a todas las personas que se van uniendo. Somos 90 personas. Les vamos a agradecer si pueden compartir la transmisión de Weekend Paraguay. Saludamos a Vano Miedo. Vamos la una. Fuerza Misti, dice, que justamente está en el quinteto inicial del equipo lagunero, que va a mover el balón. Steven y Aveiro. Alci. Autoriza el árbitro del partido. Ya se pone en marcha este compromiso. Laguna versus talento de barrio. El segundo partido de la jornada. Maneja bien, lindo pase, taco para Steven. Va pisando Steven, cruzó hasta el primero. A ver, es falta. Acá le agradecemos a Ingrid. Es falta, nos están indicando. Llegó con falta, realizó la falta. Entonces va saliendo talento de barrio buscando el fondo. Este es Josías, mete por dentro, va devolviendo Hugo Silvero. Presiona la una, Silvero ante la marca de Bill López. Silvero que ya va jugando, recupera el Cies Aveiro. Este es Rampi Bogarín, va teniendo Bogarín, jugando por izquierda. Aveiro, se mueve Steven, se mueve Bill López, se mueve la una, pisa Steven, bajo la atenta mirada del bicampeón mundial Eugenio Zorrilla. Por ahí va retrocediendo Alcides. Se encierra en una caja, forma un cuadrado en el fondo. El equipo de talento de barrio en el primer minuto de juego. Vamos a ver si logra romper, si logra encontrar la llave. Que abra el marcador. El equipo lagunero, el que está proponiendo ahora mismo. López cruzó. Steven aguantó. Tiene Vallejo. Talento de barrio que busca salir. Talento de barrio que presiona. Está en el palo. El desvío de Alcides Aveiro de taco. Qué lindo juego estamos teniendo. Con la propuesta de Laguna Galeano. Le envió que va golpe de cabeza. Silvero. Rambi Bogarín. Silvero que se golpeó. Sentido el número 5 de talento de barrio. Arrúa va conversando con él. A ver si le da el ok de continuar. Junior Sarabia, un solo para el jugador favorito. Hugo, dice Hugo Silvero. Enzo Ortega, vamos Steven. Fabio Estigarribia, vamos Steven. Mercedes Escobar, vamos que se puede, talento de barrio. Diego Villalón en la marca. Balón que va. Aveiro devuelve, sigue saliendo Villalón. Presiona a su compañero Steven. Su compañero de selección en la C17, ambos finalistas. Va teniendo por ahí el arquero Josías Caballero. Buscó salir talento de barrio. Presiona intensamente el equipo de Laguna Galeano. Hay juego. Tiene Josías Caballero. Va saliendo el arquero. Juega por derecha. Va manejando talento de barrio. Pide Hugo Silvero. Va retrocediendo Diego Villalón, perdón. Balón que va. Rambi Bogarín que pisa. La tiene Bogarín.
Va cambiando de lado. Este es Bill López. Tiene Bill extempetarú. Bogarín para Steven. Está Bogarín el centro. López que no podía. Silvero que apaga el incendio. Va pisando Hugo. Hugo, como le decían. Alto que por fuera del número 16. Félix Torres. Steven que recupera. Se viene Laguna. Está al cruce. El arquero Josías. Retrocede Steven. Dejo para Rambi. Cuidado. 2 contra 2. Mano a mano. Retrocede ya Rambi. Bogarín 3 contra 3. Ahora mismo Torres cruzó. Está el remate. Que estuvo intentando el número 6. Fabricio Godoy. Este es Bill López. Juega sobre la línea. Alcides Aveiro. Buscó cruzar. Aveiro. Bill López. Baja Rambi. Toca. López que pisa. Linda maga de cuerpo. López que le pega. Con la pierna menos hábil. Pero igual probó el arco. Bill López. Josías Caballero. Ya juega. Tiene por ahí talento de barrio. El envío para adelante. Aguantando Hugo Silvero. Hugo el que tiene. Hugo el que toca. Diego Villalba que no la podía pisar para retener el esférico. Tiene Rambi Bogarín. Ya jugando. Pisando Bill López. Tiene Bill. Juega López. Pase erróneo. Buscando la conexión con Alcides Aveiro. Aguantando bien y saliendo al contragolpe el equipo de talento de barrio. Cuidado, se complicó Félix Torres. Presiona a Steven. Ya se va jugando. Tiene por allí. Josías Caballero levanta para Torres. No alcanzaba Félix cómodamente a dominar. El lateral para el equipo de Laguna Galeano. Juega Steven. Devolución de Alcides Aveiro. Vallejos que picó muy largo. Josías Caballero para la reposición. Juega Caballero, aguanta y gira muy bien para el Silvero. Avanza Silvero, logró descargar. Intentando Godoy, le pegó. Domina Steven ante la marca de 2 jugadores. Espera el balón. Intentó Silvero el remate. Vemos las indicaciones de José Benítez, arquero de la selección de Upacaraí. En el suelo. Rambi Bogarín. Está sentido Rambi, vamos a ver si logra reponerse rápidamente. Muy sentido Rambi, justo el árbitro aquí me tapa la visualidad. Va 0-0 este compromiso. Vamos a ver. Sigue Rambi en el suelo. Al parecer fue fuerte el golpe, por lo que estamos pudiendo previsualizar. Sale, se retira Rambi e ingresa Beto Martínez. Muy adolorido Ramón Bogarín. El juego que va, golpe de cabeza. Ahí juego rápido, va teniendo Bill López, cambiando por el sector izquierdo, cruzó al cine, gol. ¡Gol! De Laguna Galeano, salida rápida donde no se perdió tiempo. Aveiro la cruzó, bien esquinado, bien colocado para que Laguna, digo bien, gane el compromiso 1-0.
Gana 1-0 con el gol de Alcides Aveiro. El envío que tiene por allí el cruce. Se metía en el segundo palo nuevamente Alcides Aveiro. Intentó cruzar Beto Martínez. Se prepara Vallejos, tiene Steven, Vallejos va levantando por allí, la bajó Beto, tiene Bill López, Amada juega con Beto, va a cruzar, pisa Beto. Le cerraron el paso por allí. Se prepara Yamil Colucci, Argüello, Nino Vera y Luis Zamudio. Golpe de cabeza ofensivo, busca salir Hugo Silvero. A ver los cambios. Vamos a ver. Le va a pegar Colucci. Yamil Colucci. Las indicaciones para Nino Veira. Colucci va, jugó para allí el remate de Nino fue bloqueado. Lateral para Laguna Galeano. Está por ahí Luis Zamudio. Va levantando Zamudio, se juega con Catalino Vera. Golpe de cabeza del Diego Villa, lo estuvo bloqueando muy bien. Se prepara por ahí Laguna. Se defiende Talento de Barrio. 1-0. El tanto lo hizo Alcides Aveiro. Tiene Colucci. José Benítez. Pisa José. Ya juega con Colucci. Ex nueva estrella. No la pudo pisar Luis Zamudio por allí. Estuvo el intento del número 4. Va saliendo Diego Villalba. Ya jugó. El balón se fue sobre la línea. Ahora salida, ya hay juego. Laguna que busca el segundo gol. Zamudio maneja hasta el cruce. Va saliendo como puede Talento de Barrio. Torres le pega. Venir rápido, le dice Eugenio a sus jugadores. En específico, mejor dicho, a Junior Argüello. Tiene por allí el empate, Talento de Barrio, Benítez el arquero. Excelente la chica José Benítez. Va a la salida, este es Junior Argüello, peligroso del ataque. Tiene por ahí Luis Zamudio. La marca de Diego Villalba. Colucci para Zamudio, la devolución. Hubo falta. Recuperó por allí Luis Zamudio. Descubre Pentair Aqua, filtros y purificadores de agua de alta calidad para tu hogar. Contacta con Cristian Estigarribia a través de su página de Facebook como Pentair Aqua. Lo mismo en Instagram y al 0982-781-369. Olvídate de los bidones de agua, ahorra más y obtener calidad y vitalidad en cada gota. Pentair Aqua, filtros y purificadores de agua. Al despeje. Juega Colucci. Luis Zamudio. Juega sobre la línea. Recuperó Diego Villalba. Va pisando Villante la marca de Zamudio. Tiene por allí el arquero Josías Caballero. Juega Josías. Va aguantando por ahí Silvero. Le quiere pegar y así lo hizo. Laguna que no la está pasando bien. Juega de igual a igual. Talento de Barrio. No se deja intimidar por la riqueza de plantel que tiene el equipo lagunero. Casaca número 11 para Rafael García. También Sosa, Villalba, Godoy, Sosa toca, se equivocó Sosa por allí. Laterales para Laguna Galeano, se prepara Junior Argüello. La tiene el número 2, Argüello que ya juega. Este es Yamil, este es Colucci. Pisa Yamil. Toca Colucci para el arquero José Benítez. Carga José. ¿A dónde se fue? El balón sobre la línea de fondo. Ya juega Caballero.
Está teniendo por ahí talento de barrio, logran salir muy bien. Va el manejo de Rafael García, presionado García, dejó para Sosa, la falta, ley de ventaja. Sosa que toca, recuperó Bellamil, usó el físico y ganó muy bien. Avanza Laguna Galeano, Argüello, pivoteó excelentemente. Tocó, abrió cancha Luigi, Nino que buscó cruzar. Va al contragolpe de Villalba, pisa, quiere encarar a Yamil Colucci. Va levantando por ahí Rafael García, golpe de cabeza de Argüello. Catalino Vera va rumbo al arco. Nino, linda jugada de Nino Vera, le pegó. Excelente el arquero Josías Caballero. Linda jugada personal que se mandó Catalino Vera sobre la línea o al borde de la misma. Se va empezando. Viene Colucci. Va manejando Luis Zamudio. Toca para Colucci. Cambió de lado. Este es Junior. Argüello va. Se hace camino Nino. No podía controlar. Va la salida de talento de barrio. El despeje de Villalba para la reorganización del equipo. Sandoval ingresa. ¡Hay juego! Tiene por ahí Catalino Vera. Sigue Nino. Por allí estuvo el ingreso. Y el buen bloqueo del arquero, que va respondiendo muy bien. Llegando a los 15 minutos. Colucci para levantar. Colucci empieza con Argüello. Se equivocó Junior. Sintió la presión de Rafael García, que desde que entró rindió. Juega Rafa. Tiene Sandoval, pisa Sandoval, juega para Sosa, aguanta Sosa, muy encima apoya a Colucci. Sandoval que quiere despejar, hizo rebotar, golpe de puños al arquero, insiste Luigi, se equivocó. Sandoval que juega, sale Benítez de arco a arco, se juega Nino. ¡Qué jugada! ¡Gol! De Laguna Galeano, lo hizo Catalino Vera en una baldosa al giro, la definición de puntín, bien colocado, bien esquinado, y es el segundo gol del equipo lagunero. Tenemos tiempo muerto. Agradecemos a Pintar Aqua, filtros y purificadores de agua de alta calidad. Contacta con Cristian Estigarribia, más conocido como Sombra, al 092-781-369 o como Pintar Aqua en sus redes sociales, Facebook e Instagram. Olvídate los bidones de agua, ahorra más y obtener calidad y vitalidad en cada gota. Pintar Aqua, filtros y purificadores de agua. Transmagus presenta los goles de Laguna Galeano. Se reanuda el compromiso. 3 minutos para el cierre de la primera parte. Y falta de Junior Argüello sobre Rafael García. Tiro libre que se va a ejecutar por talento de barrio. Tiene Sandoval. Sandoval que juega. Este es Silvero. Aguanta Silvero. Sandoval. Empezando con Josías Caballero. Caballero levanta. Balón a las manos de José Benítez. El arquero que ya jugó. Junior Argüello va saliendo.
El remate y golazo. ¡Gol! De Laguna, Galeano. ¡Qué bombazo, qué misil! El de Junior Arguillo. Para el tercer gol, el equipo lagunero. El tanto lo presenta Transmagos. Calidad y confianza. Tercer gol. Y mirá que se plantó bien los primeros. Las faltas sobre Nino. Y tarjeta amarilla para el mismo, para Sosa. Se viene el cambio completo. El Laguna Galeano. Su hombro de Nino. El gesto de Colucci es el hombro de Catalino. Hombro, clavícula. Hizo el gesto del hombro. Rota mucho Eugenio Zorrilla, el equipo. Ya se repuso Catalino, pero se va tomando el brazo. Los cambios ya se van realizando. Ingresó Villasanti en la novedad. Giovanni Villasanti, ex Sport Conavi. Bill López. Va jugando Bill. Muy fuerte ya. Sandoval. Va tocando por fuera. Va saliendo muy bien por allí. Maxi Galeano tocó ya con potencia excesiva. La jugada no prosperó más. Se va jugando. Tiene por allí Víctor Martínez. Bill López. Y el árbitro dice que hasta aquí en la primera parte.
Ya estamos, damas y caballeros, para el segundo tiempo. 3-0 va ganando la UNA Galeano. Los tantos de Alcides Aveiro, Nino Vera y Junior Arguello los presenta Transmagus. Se transporta calidad y confianza. Galeano pisa y toca para Villalba. Dio que buscó ganar la línea. La marca era de Alcides Aveiro. Bill López ya se prepara. Juega con Beto Martínez. Beto que juega para Bill López. Tiene el número 5. Marca de Galeano. Rafael García, perdón. De Rafa García. Bill López. Los gestos del Zorro Zorrilla. Tiene por ahí Beto Martínez de Boblilla, se muestra como opción de pase. Aveiro avanza por ahí la UNA, pisó el Cies, devolvió el remate el arquero. Bloqueando por allí Josías Caballero, buena reacción. Vilópez, Aveiro. Josías Caballero, toca por fuera, Galeano, Maximiliano, cambia de lado, Villalba que buscó, golpe de cabeza, tiene Diego Villalba, pisando Villalba, Aveiro, va saliendo por allí, tiene Beto Martínez, cuidado, recuperó Silviro, buscó por arriba, Benítez, y la chique, ya se va mostrando Giovanni Villasanti, se cruzó el balón para Villasanti, pero atento estaba Caballero, reponer rápido, no podía Hugo Silviro. Tiene Beto Martínez que va saliendo. Beto que ya juega. Este es Bill López. Cambia de lado. Recepcionando al Alcides Aveiro. Empezó con José Benítez. La falta. Amonestado Silvero. Y es totalmente innecesario. Es totalmente innecesario lo de Silvero. Porque ¿para qué? Lejos de su arco. Queda mucho partido. Y más cosas, ¿verdad? Fabricio Godoy ingresó. Y también, a ver, el otro número enseguida vamos a estar confirmando. Aveiro ya se jugó. Tiene Villalba, muy presionado. Logró salir igual. Va aguantando por ahí Godoy. Tiene que recuperar. Cubre Bill López. Lateral favorece Talento de Barrio. Va jugando ya Godoy, pero mala ejecución. Recupera Talento de Barrio el remate. Jonás Quintana, el recientemente ingresado, estuvo probando de arco, como se dice. Ya juega Benítez. Es en corto la salida. Teniendo Beto Martínez. Sigue Beto. Manejando a Aveiro. Se juega sobre la línea. Avisando por allí el arquero. Buena salida. Al envío. La cobertura. Vamos a ver si tenemos comentarios en la transmisión de Wican Paraguay. ¿Qué dice Agustín Martínez? A ver. No entiendo lo que va pasando. Se van discutiendo, se van agarrando. Agustín Martínez y Mauricio Chamorro. El cruce está. ¡Gol! De la UNA Galeano. Giovanni Villasanti, siempre expectante en el segundo palo. Está el avance de Bill López, cruzó y cerró Villasanti, anticipándose a su marca. Y es el 4-0 en el marcador.
Estamos acomodándonos 4-0. Va ganando el equipo de Laguna Galeano. Villalba. Jugando Villalba. Punteó por allí a Aveiro nuevamente. Cambio completo. Otra vez en la una. Yamil. Steven, Nino. Y el otro. Arguello. Va saliendo Fabricio Godoy. Ya va cargando. Habló Benítez. Escucharon sus compañeros. Colucci. Arguello que va. Arguello que sigue. Se hace el camino. Toca por fuera. Hasta el cruce. Se viene el quinto gol. ¡Gol! De Laguna Galeano. Inició Junior Arguello. Le dio muy bien por allí Catalino Vera. Definió a gusto y placer Arguello. Y hay otro gol. ¡Gol! Catalino Vera y la pisadita ante la salida del arquero. Impecable gol. Y es el sexto tanto en el marcador. Lo presenta Transmagus, que transporta calidad y confianza. Nino Vera tiene 2 goles y 1 asistencia. Arguello un doblete también. Laguna, para mí que ya liquidó el partido, 6-0, ya casi 10 minutos y todos con lindos goles. Nati Vallejo dice, gol, vamos Steve, vamos el Laguna. Los comentarios que vamos teniendo en la transmisión de Weekend Paraguay. Tenemos el tiempo muerto y ya reingresan nuevamente los protagonistas. Vamos a ver talento de barrio. Villalba para Silvero. Y ahora se reanuda el compromiso. Por este remate, Nino. Le pegó. Pero atajó Josías Caballero. Recupera Nino. Va pisando Catalino. Tocó la devolución para Nino. ¡Gol! De Laguna Galeano. Catalino era el toque, la madre de cuerpo. De adentro hacia afuera. Devolvió Vallejos. Y es el séptimo tanto para el equipo de Laguna Galeano. El gol lo presenta Transmagus, que transporta calidad y confianza. Nino Vera vale, pegó. 3 goles, hat-trick de Nino, 3 goles y 1 asistencia. Tiene Nino, devolvió Steven, quiere también su gol. ...10 minutos de juego. Tenemos partido, damas y caballeros. Tiene por allí Villalba. Se va perfilando como la figura del encuentro Catalino Vera. 3 goles y 1 asistencia. A ver, ¿qué pasó? Cambios en talento de barrio.
Jugó Silvero. 7-0. El marcador. Por ahí quiere descontar Talento de Barrio. Oh. Hay juego. Villalba anticipa a Catalino. El remate de Diego Villalba no estuvo mal. Tampoco agacha la cabeza por allí. Talento de Barrio. Nino va. La jugada personal de Nino. Para aplaudir. ¡Gol! De Laguna Galeano. Dejando a todos por el camino. El gesto de Argüello lo dice todo. Nino que anota su póker de goles en su cuenta personal. Laguna que gana, gusta y golea. El tanto lo presenta Transmagus. Transporta calidad y confianza. Dejó a uno por el camino, después el arquero. Lindo gol. 8-0 gana Laguna Galeano. A ver si no se me pasó ningún gol. La cuenta creo que está 4 de Nino, 2 de Argüello y 1 de Villasante, otro de Alcides Aveiro. Y bueno, vos le das a Nino muchos minutos y te convierte en goles, Espacio también. Busca romper su marca personal Catalino Vira. Vamos a ver si lo consigue o no. Todavía queda mucho de partido. 47 tantos el año pasado. Le va a pegar Yamil Colucci. Colucci. Está la evolución. Erró el balón Catalino Vera. Él mismo se ríe. Retrocede Laguna Galeano. Le sirvió en bandeja a Argüello el balón. Pero Nino no pudo anotar. Colucci casi recupera Silvero. Se viene el descuento. ¡Gol! De Talento de Barrio. Diego Villalba, el finalista con la C17. Se hace sentir, dice presente en el compromiso. Y descuenta en el marcador. Rami se volvió loco con una, me están diciendo. Sí, salió con gestos de dolor del campo deportivo y se volvió la columna, me dice aquí Juanra. Dice gol. Gol de Laguna Galeano. El tanto lo hizo Beto Martínez. Y el gol con dedicatoria. Laguna que anota el noveno tanto en el marcador. Lo veíamos al festejo de Beto con el campeón Eugenio Zurrilla. El tanto lo presentó Transmagus. Qué capo, vamos mi estilo Laguna. Luján Zamudio. Qué linda jugada se manda este muchacho. Vamos Nino gol. Carlos Leguizamón dice, Jamil Leguizamón está feliz. Jaja, vos no te fuiste y Nino hace muchos goles ya, dice. El balón que iba. Quedan 15 minutos de juego ya se está teniendo. Quedan 5. Va saliendo Laguna. Zamudio. Ya se juega. Aveiro. ¡Oh! ¡Gol! De Laguna
línea de Laguna Galeano, apareciendo Alcides Aveiro. El lindo tanto, parecido al primero por la colocación. Y Laguna que llega a los 10 goles en el marcador. El tanto lo presenta Transmagus. Ya estamos para la continuidad. Casi se juega sin que Talento de Barrio tenga su arquero en cancha, Vamos a ver qué dice la audiencia en la transmisión de Wicam Paraguay, Gracias a todas las personas quienes van comentando e interactuando. Que ahora juega Puchi Sombra, dice. Último partido. Miriam Fernández, vamos Laguna, vamos Chino. Descansa muy bien Alci Aveiro. Buscando por ahí Aveiro. Manejando Maxi Galeano. El caño en la salida. Juega Diego Villalba, sacando a Beto Martínez. Se tiró mal el lateral. Ahora favorece a Laguna Galeano. 18 minutos de juego están por cumplirse. Tiene por ahí Beto Martínez. Juego sobre la línea. Rafael García que va recuperando. Se prepara por ahí el jugador Luis Zamudio. Casi le pellizcan a Beto Martínez. Presiona a García. Martínez que se recupera. Saliendo Luis Zamudio. Cambió de lado. Tiene por allí López. Corte. A ver. Ingresa Yamil. Nino. Vallejos. Y Giovanni Villasanti. El envío que va a Villasanti. El golpe de cabeza la bajó, pero nadie cerró. Villalba salió muy bien de Yamil Colucci. Sigue Diego Villalba, pisó. Retroso de Villalba. Le jugó sobre la línea Diego Villalba a Yamil Colucci. No se notó los años de experiencia entre un jugador y otro. Viene por ahí el arquero Chino Mendoza. Esteban, el proyecto de Laguna Galeano, también finalista con la selección 6-17. Está por allí Villasanti. Tiene Laguna Colucci, la bajó por ahí Nino. Gol. Gol de Laguna Galeano. El tanto número 11 a favor del equipo lagunero. Lo hizo Catalino Vera. Y así anota su repóker de goles. Laguna que ganó, gustó y goleó. La figura Catalino Vera. Ya no entra más ahí el 11. Vamos a ver si a Chico. No hay caso. No hay caso. El 11 ya no entra más ahí. Pero lo ganó 11-1 Laguna Galeano.
Por aquí me encuentro con la figura del compromiso, Catalino Vera. ¿Y cuántos goles se mandó hoy, Catalino Vera? Un gusto, un placer hacerte la entrevista, pero ya aquí en el fútbol interno, fútbol salón limpeño. Buenas noches, Laguna Galeano ganando su segundo compromiso. Buenas noches, antes que nada, gracias por elegirme la figura. La verdad que el equipo hoy sí ya se portó. La pasada, el primer partido nos complicó un poco, pero ahora nos sentimos mejor en la cancha. ¿Qué tal, Catalino? Te reencontraste con los goles, ya conocedor también aquí en nuestro fútbol limpeño, siendo goleador. Hoy anotaste muchos goles, ¿qué tal con eso? Sí, la verdad que sí, por suerte se me dio los goles ya y bueno, ya, como se dice, ya hubo ya muchos goles y estoy contento por eso. La primera fecha, hoy se cumple la primera fecha, la segunda fecha ya ganaron también por anticipación, de vuelta ganando hoy Laguna Galeano. ¿Qué tal le ve al equipo, Catalino? Ya vos también conocedor de vestir la camiseta de Laguna Galeano, pero muchas caras nuevas también que vemos en el equipo. Sí, la verdad que todos los días entrenamos a una alta intensidad como lo es el profesor Zorrilla, que ese es su estilo y hay que adaptarnos como sea. Eso es complicado, pero entrenando yo creo que vamos a agarrar ese ritmo que él nos está pidiendo. Ya que esto recién empieza, Catalino, pero es bastante importante ganar los partidos y bien, ¿verdad? Porque hoy se ganó bien, como ya estaba mencionando vos. El partido anterior le costó un poquito, pero hoy sí ya entraron más relajados, más cómodo también la pista, eso se notó y más en el resultado. Por tus goles, te felicito por los goles. ¿Algún saludo y dedicatoria de los goles? Sí, siempre es importante empezar con el pie derecho, como se dice, y se puede trabajar más tranquilo también en la semana otra vez para preparar el próximo partido. Y le dedico a mi esposa y a mi mamá y eso que están viendo ahí desde casa seguro. Muchísimas felicidades, Catalina. Muchas gracias. Ahí están las palabras de Catalina ahora.
Ya estamos, damas y caballeros, para lo que es el último compromiso del fútbol de salón. El empeño compromiso entre el equipo de Guaraní y 1 de marzo. Guaraní que viene a ganar, 1 de marzo que viene a perder contra el equipo lagunero. Y es el tercer y último partido de esta extensa jornada de fútbol de salón que estamos teniendo. 3-1 ganó Surri, 11-1 ganó el Laguna Galeano. Y ahora juega Guaraní versus 1 de marzo. Autorizó el árbitro del partido. Ya se pone en marcha este lindo pero lindo compromiso. Guaraní versus 1 de marzo. El partido de la fecha. El partido de la jornada. Muchos estaban comentando así. Ya juega Ronnie Acosta. Va la salida con Jerry Delgado. La tiene Hugo. Linda jugada de Delgado. Sigue Guaraní. Por allí va el avance, el remate. Primera gran intervención de Esteban Pereira. Por allí tuvo el arquero. Muy pero muy atento. Primera jugada, importante y gol. Va levantando Jerry Delgado. El golpe de cabeza. Achicó muy bien Esteban Pereira. Saque de arco. Se prepara el arquero. Ya juega Pereira. Va teniendo por allí 1 de marzo. La salida no fue buena. Hugo Delgado que ya empezando con Chope Cabrera, ex Santa Librada. Intentó salir Chope, pero no hubo prosperidad. Gracias Naye por los likes. Ya le vamos también metiendo en el TikTok. Hay juego. Va la salida. Pereira le pegó. Ronnie Acosta. Qué buena tajada de Ronnie. Excelente el arquero. Partido de ida y vuelta que vamos teniendo. El golpe de cabeza va saliendo Jerry Delgado. Está. Se prepara el lateral. Tito Espinola levanta. Figari con el golpe de cabeza. Tiene para la corrida Cristian Portillo. Qué linda jugada de Portillo sobre la línea. Por allí estuvo el balón. Casi vino por nosotros. Casi vino por nosotros. Viene Ronnie Acosta. El arquero que va manejando. Va a lanzar Ronnie, prefiere jugar en corto. Este es Wilfrido Delgado. Ahora mismo la maneja Hugo Delgado que juega sobre la línea. Aguantando Figari. Quiere girar Figari, pero no podía. Se animó a Guaraní. Defendió 1 de marzo. Golpe de cabeza. Quería Tito Espinola. La marca por allí. Alexander Garay. Figari que juega. Tiene por allí Tom Delgado. Apodado así. Hugo Tom Delgado. Prejuego, golpe de cabeza de Figari, teniendo por ahí Delgado, linda la triangulación para la salida, se anima Guaraní, toque por fuera, Chope Cabrera que empieza, este es Jerry Delgado, Wilfrido Delgado, cambiando de lado, Hugo, Wilfrido que pisa la conexión de los hermanos Delgado, pisa por ahí, Hugo le quiere pegar, achica muy bien, Tito Espinola no da ningún espacio, Buscó cruzar por ahí Adrián Figari, jugador de la selección norqueteña, Según vi, toda su vida jugó ahí. Chope Cabrera va, tocó por fuera. Esteban Pereira, sale el arquero, le pegó. Buen bloqueo. Tiene por allí 1 de marzo. Portillo que quiere girar. Pisa Portillo. El autopase sigue Portillo. Cruzaron por allí. Y de ahí vuelta. Qué lindo partido. El corte. Por allí reposición. Figari va rumbo al arco. Tocó para Delgado. El remate. Buen aviso de 1 de marzo. Tarjeta amarilla. A ver. No puede ver para quién. Para el cuerpo técnico, me imagino que. La gente que se va uniendo también en el TikTok. Saben, los tiki-tiki en la pantalla. Y si comparten, me van a ayudar muchísimo. También estoy incursionando en el TikTok. A ver si me hago famoso. El envío aquí va. Portillito que aguanta. Tiene Cristian. Lindo pasa atrás. Cubre Sergio Cabrera. La falta sobre Chope, La falta sobre Chope Cabrera. Va reclamando por allí. Es balón para Guaraní. Hay juego. Va teniendo la origen desde el fondo. Quiere avanzar los 3/4 de cancha. Gira por ahí Chope Cabrera. ¿Qué juego se mandó por la línea? Sigue Chope, pisó muy bien. Lo persigue Alexander Garay. Avanza Chope, no le puede quitar Garay.
pero sí le hizo rebotar. No se escapó de él. Fue un buen ataque. Alberto Espino levantó. Por allí. Entre los dos, Hugo Delgado y Cristian Portillo. Tiki tiki en la bandera, mi gente. Estamos en el TikTok. Ya juega Delgado. Devolución Chope Cabrera para Wilfrido. Tiene Jerry Delgado. Portillito le pegó. ¡Gol! De primero de marzo. Y lo hizo el jugador Cristian Portillo. Por allí estuvo en la definición. Excelente la del número 10. Y el empate de Guaraní. ¡Gol de Guaraní! Llegó rápido el empate el aborigen. Lo hizo Chope Cabrera. 10 y 10 marcaron para ambos equipos. ¡Qué lindo partido estamos teniendo! Anotó primero de marzo rápidamente. Lo descontó Guaraní y avanza primero. Se puede ir el gol. Buen bloqueo de Portillo. Estas gracias a todas las personas quienes van prefiriendo la sintonización de Wiccan Paraguay. Tiene por allí Ronnie. Dejó pasar Delgado. Va teniendo por allí el equipo de Guaraní. Marca primero de marzo. La pisadita. Va tocando muy bien Guaraní. Portillo en la marca. Va saliendo Delgado. Tocó por allí Hugo Delgado. Lindo partido de ida y vuelta. El que vamos teniendo. Ambos equipos van proponiendo. Y van demostrando, digo bien, muy buenas acciones. Tiene Pereira. Ya va cargando. Sin mucha precisión el pase. 1-1 va este lindo pero lindo partido. Anotó Cristian Portillo. Descontó Chope Cabrera. Ambos número 10 anotaron para cada equipo. Ambos número 10. Tiene por allí Chope Cabrera. Busca ganar el 9 al 12 y así lo hizo Chope Cabrera. Que habilidoso. Va saliendo Chope. Le pegó. Fue una linda jugada de Chope Cabrera. Linda jugada de Chope Cabrera. Aplaude por ahí Robert Pereira. Retrocede Hugo Delgado. Teniendo por allí Ronnie Delgado. De taco. Recupera primero de marzo. Está Portillo. ¡Gol! De primero de marzo. Y lo hizo el jugador Cristian Portillo, anotando su doblete y el segundo para su equipo. Primero de marzo que no se relaja, primero de marzo que no se deja estar. Y es el 2-1 en el marcador. Lo pasa a ganar la Naranja Mecánica. Tiene por ahí Delgado. Ya se va jugando. Recupera y va por allí. Primero de marzo en busca del tercero. Saliendo Guaraní. Le va a pegar Delgado. Está el cruce. Figari, el arquero. Está Hugo. La pisa Hugo. Es Pereira. Gol. ¡Gol! De Guaraní. Lo hizo el jugador Adrián Figari. Estuvo allí merodeando largo. Logró definir. Y es el 2-2 en el marcador.
Allí estuvo la búsqueda. Lindo partido que vamos teniendo. Linda propuesta de ambos equipos. Ninguno se deja estar. Tiene Delgado. Va saliendo Ronnie. Va saliendo Acosta. Recupera por allí Portillo. En la definición estuvo Cristian. Y hay cambios. Hay variantes. Primero de marzo que quiere estar en ventaja nuevamente. Recupera Portillo, va, jugó, está. ¡Gol! De Primero de Marzo. Achún Maldonado estuvo acompañando la jugada. Linda recuperación de Portillo y Achún que no lo defrauda y pone el 3-2 en el marcador. Ya se reanuda con el compromiso. Partidazo. Pisa Hugo Delgado. 2 veces ante la marca Achún Maldonado. 3 veces. No tiene espacio. No tiene cabida. Entonces toca empezar a jugar. Pero está buscando Chope. Recuperó Delgado. Buscó cruzar. Va saliendo Maldonado. Ahí estuvo buscando Primero de Marzo. Tiene por ahí Chope, Cabrera y el cañito de por medio. Buscando recuperar César Cáceres. Le pegó. Vicente Garay. Retrocede Primero de Marzo. Ingresó con la número 5. Ahí le vamos a preguntar si a Jesús. Achún Portillo la bajó de pecho. Tiene el arco de frente. Gol. Gol. De Primero de Marzo, deslumbrando talento, Cristian Portillo, y una linda jugada personal, hat-trick que es un cuenta personal, y es el 4-2 en el marcador. Ingresó José Pepi Pereira en Primero de Marzo. Era el número 5 el que me faltaba. ¿Qué partido se va dando Pepi Pereira? Tiempo muerto nuevamente.
Tiene por ahí Chope Cabrera. El 10 sobre la línea. Lindo pase. Buscó aguantar César, pero no pudo. Ingresó Cato. Juan Jara. En el compromiso. En 1 de marzo. Chope Cabrera tiene. Este es Delgado. La tiene. Ahora allí. Ahora Hugo Delgado. Aguanta Cáceres. Va pivoteando. Delgado pisa y avanza. Prefiere retroceder. Andate le dice a Chope. Insiste Guaraní, pero hay un bloqueo defensivo impresionante en 1 de marzo. Se va jugando. Tiene por allí Guaraní. Delgado. Este es Jerry. Hugo. Devuelve Cáceres. Se equivocó. El golpe de cabeza es Pepi. Cáceres para adelante. Pero impreciso está Guaraní en estos momentos. Mucho público trajo 1 de marzo. Último partido. Dejando ir Delgado. Ingresó Thiago López en Guaraní. El arquero en corto. Juega Jerry. Devolución de Chope. Jerry que toca por fuera. Se equivocó. Muchos errores en Guaraní. Deja venir bien el descanso de la primera parte. También está en el campo Cristian Soto. Cato y Soto, adelante, Achun y Pepi en el fondo. Hugo Delgado, va tocando ya para Chope. Cabrera que pivotea, se mueve Guaraní, pisa por allí. Jerry Delgado, se mueve Hugo. Tom Delgado, marca muy bien Achun. Como todo buen defensor. Achun no se inmutó, no se movió. Avanza Cáceres, ya no llegó. Ya no llegaba. Figari está, vemos ahí en la entrada, Yo al menos no vi una tarjeta por él. Cato pisó. ¡Qué golazo! ¡Gol! De 1 de marzo. Contragolpe rápido y veloz. Pisó muy bien ante la salida del arquero. Cato. Juan Jara lo hizo. Y es el 5-2 en el marcador. Está jugando un verdadero partidazo. 1 de marzo. Y ahora pienso nada más. ¿Qué pasaba si estaba Portillito, Soto, Cato en el equipo de 1 de marzo? Después otro que no jugó. Eran 3. Cato, Soto. O sea, Cato vino pero no estuvo en el equipo. Pero 2 que no, o 3 que no estaban, yo no los vi acá afuera al menos, era Soto y Portillo. Y hay uno más, no me estoy acordando el nombre ahora mismo, Jugando un verdadero partidazo. 1 de marzo, la Naranja Mecánica, que se va haciendo sentir ante un plantel muy nutrido como el de Guaraní. Jugando Rolando Mascareño, ingresó al partido. Carga 1 de marzo. Terminó la primera parte, lo gana por 5 goles contra 2 el equipo de 1 de marzo.
Ya estamos, damas y caballeros, para lo que es la segunda parte del compromiso. Lo está ganando y muy bien. 1 de marzo por 5 goles contra 2. Soto buscó cruzar. Macareño que sigue. Tocó, cruzó Portillo. Está Macareño. Se le terminó la cancha a Rolando Macareño. El envío que iba. Aguanta Figari. Adrián que pivotea. Se equivoca. Va Macareño. Espera Comañía. Recuperó muy bien César Cáceres. 3 contra 2. Los 4 inclusive ingresó Capi Zamudio. Pivotea. La falta. Sí. La falta sobre Zamudio. Mostrará la tarjeta. Así mismo. A ver. Le va a pegar Adrián Figari. Tiene por allí Hugo Delgado junto a Adrián Figari. Guaraní lo dará vuelta. Guaraní lo empatará. Vamos a estar mirando. El remate, ahí está Figari. Bloqueó Cristian Soto. Ingresó Jerry para la jugada preparada. Y ahora volvió a ingresar también. Por allí Alex Zamudio, pivotea Cáceres. Hugo Delgado. Se va cambiando. Cáceres llegó forzado. Aguanta Capi sobre la línea. Le robaron muy bien el balón. Hay lateral a favor de 1 de marzo. Se prepara Rolando Macareño. Juega Maca. Isaías jugado. Tiene el arquero. Isaías va saliendo. Va Abogado. Le va a pegar. Isaías proba el arco. El intento del arquero de 1 de marzo. Jugó Thiago. Vale Guaraní. Aguanta Capi. Lo chocó por ahí Rolando Macareño. Juega Capi. Aguanta Figari. Le pegó. Logró girar por allí Figari. No es que la falta también sobre Alex Zamudio. Partidazo. Soto devuelve. Saliendo por allí el equipo de Guaraní. Aguanta Figari. El taco de Hugo Delgado. Sale 1 de marzo. Da Portillito. Cubre Portillito. También está atento. ¿La mano de quién? Falta mano. A ver qué se cobra. Advirtiendo a ambos jugadores primeramente. Es falta de Portillo entonces. Pedían mano. Delgado. Sacando a Rolando Macareño. Y no le gusta a Guaraní el contacto físico del 1 de marzo. Ahí está también la diferencia un poquito. Guaraní un juego más técnico, táctico. Y no le gusta el choque de 1 de marzo. También toca primero, pero va más al choque y demás. Tiene por allí Thiago López, ya juega en corto. Pisa Delgado, va saliendo Delgado. Zamudio, ahí la falta. Jugando Delgado. Tiene Hugo. Ya se juega por dentro, aguantando por allí. Figari no podía, una marca de recuperación de Cristian Soto. Va saliendo Soto. Recupera nuevamente el aborigen. El remate. Está el paso cruzado finalmente. Figari devolvió. ¡Gol! De Guaraní. Llegó el descuento. Tom Delgado, el campeón del mundo en el 2007, lo hizo. Cerrando en el segundo palo. Lindo pase de Figari, que lo vio bien ubicado. Y anotó Delgado. Es el tercero para Guaraní. Queda muchísimo de partido. Lo empata Guaraní. El golpe de cabeza. La juega en el pecho Tito Espínola. López Thiago. Ya juega el arquero. Fuerte para Figari. Aguanta Figari. Mucha marca encima. Recupera bien Portillito. 2 metros hacia subir Figari de Portillo, pero Portillo le aguanta muy bien igual, Vale, ten Portillito, Gerard.
Tranquilamente, así como en el fútbol de campo, tranquilamente le puedes poner como único punto a Portillito. Te aguanta de todo. Justamente para 1 de marzo, en ese primer partido en su gol de chilena o de media volea, anotó y también lo que corrió, lo que aguantó, fue impresionante. Tiene Isaí Abogado, el arquero que va cargando. Le vamos a pedir a Juan a ver si podemos leer los comentarios. De mí se me terminó el saldo. Paitela saldo. Ya pueden vivo en TikTok o Paitela saldo. Tiene por allí Guaraní. Pisa Hugo Delgado. Va tocando por fuera. Está avanzando Guaraní. La definición. Lateral para 1 de marzo. Se prepara por allí Carlos Díaz. Isaí Abogado. Carga al arquero. Domina Thiago López. Saliendo César Cáceres. Toca César. Aguantando bien por allí la devolución también de Figari. Cáceres. Este es Hugo Delgado, pisando Delgado, doble pisadita, tocó por fuera, Figari, apareciendo nuevamente el juego técnico y táctico de Guaraní. César Cáceres, pisa César, sobre la línea para Hugo Delgado, lo agarró de sorpresa. Tito le pega, mirá que salió un lindo pase. Igual para Cristian Portillo. Ya juega Thiago López. Va saliendo César Cáceres. ¡Qué partidazo! Cáceres en la marca. Alberto Espínola. Se equivocó Cáceres. Indicaciones del campeón del mundo en 2007. Hugo Delgado para César Cáceres. Balón que iba. Golpe de cabeza Zamudio. Tom Delgado. Por ahí Portillo busca avanzar, le cerraron el paso, Alexander Garay, saliendo muy bien Garay, limpiando el camino, lo persigue Figari, Garay le pegó. ¡Gol! De 1 de marzo. Alexander Garay, qué linda salida, definió de punta carayá, como se dice, un misil inatajable para el arquero Thiago López y anima al público. Garay que anota el sexto tanto de 1 de marzo. Tiene por allí Guaraní, manejando Hugo Delgado. La devolución. Isaías. Tom y Jerry en la conexión. Pero juega Guaraní. Aguanta Figari. La recuperación de Alexander Garay. Despejando a Alexander. Partidazo que vamos teniendo. Tiene por allí Delgado. Va levantando. Va para ahí Garay. Cambios. El equipo de 1 de marzo. Con la 20. Cato. También está Chun. Chope Cabrera. Sale Chope. Cabrera que pisa, buscó tocar, perdió. López para Chope Cabrera, la marca de Achun. Marca muy bien Achun. Cato quiso volver. Chope Cabrera. Achun cerca de él. Hasta ahora no vi ningún jugador que le haya pasado a Achun Maldonado. Hasta ahora no vi,
que lo gane o le ganen el mano a mano. Este es Delgado. Casi lo perdió de hecho. Sale rápidamente Guaraní. El envío que no está prosperando. No sale lo que quiere hacer Guaraní. 1 de marzo. Se defiende muy bien. Y va al contacto físico, cosa que molesta a los jugadores de Guaraní. Cato. Están reclamando la falta sobre Jara. Tiene Chope Cabrera. Sale Chope. Hace la individual. De 3 dedos. Aguanta Figari, pero quedó corto. En la Nacional yo a Figari no lo vi jugando de pivot. Yo no lo vi jugando a Figari de pivot. ¿Para quién, Guaraní? Lo están haciendo jugar allí. Bueno, para tener salida con Tom y Jerry. Ahora Chope, por ejemplo, se adelantó. Isaías Bogado va cargando el golpe de cabeza. Tiene por ahí. Cato Jara recupera. Sigue Cato. Jara. Aguanta. Pone el físico muy bien. Jara. Campeón con Río Salado. Están reclamando el lateral. Delgado levanta, aguantó Figari, cayó. Levántate, le dice Gualberto Benítez. Tiene 1 de marzo. La pisadita. Jugó Alexander, perdió. Devolvió Delgado, Figari cruzó. Chope que no cerró en el segundo palo. Se prepara Alejandro Zamudio. Cato va, sigue Jara. Le pegó Juan Jara. Qué demostración de fútbol de salón vamos teniendo, Qué buena demostración de fútbol de salón. Ahí pedía tiempo muerto. También leemos los comentarios. A ver si tenemos. Afuera el de 6 de Guaraní, no, es salonista, dice por Cáceres. César. Edgar Caballeros, Cres Portillo, Vidal Jiménez, Portigo, los amigos. Natalia Florentín. Saludos para Esteban Pereira, de parte de su hermano Elías Pereira. Estamos prendidos a la transmisión desde Guayaquil. Está San Pedro apoyando a 1 de marzo. Un saludo para la familia de Esteban. Entonces, a ti Vallejo, vamos, Tiago, gol, dice. Carlos Centurión, ¿cómo salió Laguna versus Talento de Barrio? Ganó Laguna 11-1. Por ahí estamos teniendo. Apoya al deporte el empeño licenciado César Méndez. Casi 100 personas mirando la transmisión de Wicam Bravo y muchísimas gracias a todos por la preferencia. Por ahí va a jugar el envío que va al área, el golpe de cabeza. Buscaba por allí a Chum. Mira, Thiago López. En corta. Va la pisadita, la salida de Hugo Delgado. Capi Zamudio. Delgado sigue, Delgado va. Casi pierde presión a Chum. Juega Thiago López. Toca y toca el equipo. Adi Guaraní. Teniendo a Zamudio. Jugando por allí, busca salir 1 de marzo. (6-3). Tiene por allí 1 de marzo. ¿Qué dice? O forzado Guaraní, pero 1 de marzo y se declara Enciso. Y 1 de marzo no es un mal equipo ni un equipo ahí. Tienen muy buenos jugadores.
Plantel que se nutrió muy bien. Está. ¡Gol! De Chope Cabrera. Guaraní que logra descontar. Se queda a 2 goles. Y el partido que sigue más palpitante que nunca. ...110 personas mirando la transmisión de Wicca Paraguay. Muchísimas gracias a todos por apoyar nuestra cobertura, por apoyar nuestra transmisión. Dice Cirilo Burgos, Coronel, vamos 1 de marzo. Chope de primera para Figari. Los quiere ganar la Naranja Mecánica. Los quiere empatar con primera medida. El Indio. Isaías Abogado. Levanta el arquero. Alexander Garay de un golazo. Por ahí evita que... No evitó que se vaya. Alexander Garay. Enrique Armón León iba a ser el arquero de Guaraní, me dice. Y está como arquero. Está el séptimo gol. ¡Achun! ¡Gol! De Primera de Marzo. Achun Maldonado. Inicia la jugada por la banda izquierda. La triangulación. La evolución de Cato. No fue egoísta. Y anota Achun. El séptimo gol en el marcador. Acá Enrique me decía, y sí, está como arquero. Otra cosa es, como dije, si forma parte de la lista. Francisco Tenina dice Guaraní. O muerto grande, no está mal que diga, creo yo, ¿verdad? Va la salida, Tobias Mora. Tiene Tobi, tocó por fuera. La devolución, avanza primero. Tobi, gol. Gol de Primera de Marzo. Tobias Mora ingresó y definió. 1 de marzo. Que gana, gusta y golea a un equipazo como Guaraní. Cristian Portillo metió para Macareño. Triplete de Portillo, doblete de Achum, 1 de Cato, otra elección de Garay y Tobias Mora. José Díaz murió Guaraní, dice. A ver, justo estaba leyendo los comentarios, pasó algo allí. No sé si agresión. José Díaz dice el nuevo María I. Tiene para Isamudio. Va levantando. Pereira. Esteban. Pereira va saliendo, va cargando Esteban. Cuelga el arquero. Tiene para allí Zamudio. Delgado. Se repuso 1 de marzo del tropiezo con Laguna Galeano. Ha molestado Tobias Mora. Último minuto de juego. Lo va a ganar la Naranja Mecánica. La figura Cristian Portillo. Ahí se van agarrando Macareño y Cáceres. Soto también por allí. Le va alejando Esteban Pereira. Se calentó el partido. Reclama Tiago también aquí en la mesa. Se va. Macareño me imagino, ¿verdad? Y sí, Macareño. Suspendido el partido. Dice Clara Enciso 8000 Tejina 1 de marzo, dice. Diosnel Hidalgo Valdés, excelente partido 1 de marzo. Muy bien, realmente muy bien planteado.
Yo creo que aquí corrieron dos factores, ¿verdad? Yo creo que aquí corrieron dos factores. La defensa de 1 de marzo impecable. Y el roce, el choque, creo que no le gustó a Guaraní también. La audiencia va a opinar también del por qué hoy ganó 1 de marzo. Y es algo que a mí no me sorprende porque, sí, Guaraní se reforzó, inclusive con campeones del mundo. Pero primero también se reforzó, también tiene lo suyo. Y terminó el compromiso, lo ganó 1 de marzo. Portillito, la figura del compromiso. Bueno, aquí ya me encuentro con la figura del compromiso, Cristian Portillo, Portigol, estaba diciendo hace rato. Portillo, buenas noches, linda victoria que se manda el equipo el 1 de marzo. Muy buenas noches y estamos contentos por mi primer partido y que estoy haciendo otra vez los goles, contentísimo. Te extrañó en el primer partido, Porti, te necesitó tu equipo, pero el día de hoy aportando buen fútbol y obviamente goles. No, y estaba ocupado, no tenía tiempo y ahora así que le estamos dando de lleno al fútbol salón y con todo. Gracias a Dios se nos dio. Un partidazo, Portillo, por el equipo rival, ¿verdad? Es uno de los grandes que se viene preparando también el fútbol salón, pero así también 1 de marzo teniendo jugadores referentes, vos, y hablando, empezando por el técnico Mora, ¿verdad? Con su hijo y contento por los goles, vos 3 goles, 8 goles, y 8 goles no cualquier equipo te marca, y marcaron ustedes ante un rival duro como lo de Guaraní. Sí, no, y Guaraní como se sabe se está preparando, entró con un equipo, tremendo equipo, un equipazo y nada, yo estoy feliz acá con el equipo completo porque se esmeraron y eso es lo que da 1 de marzo en cada partido. En el primer partido Porti no pudieron sacar la victoria, pero fue un partidazo también. Pero en este partido, uno de los partidos complicados, se quedan con la victoria. ¿Qué tal con eso? No hay nada, y estos partidos son los que uno debe ganar y nada, lastimosamente en el partido anterior no se nos pudo dar, pero ahora empezamos con todo. La gente de nuevo apoyando por ti en el primer partido, así también ya en el segundo partido. La gente 1 de marzo que siempre son muy barullentos. No, y es un club muy humilde también y es un club que siempre trae mucha gente, son fanáticos y es un club del barrio ahí, por eso nunca salimos ahí. Y a darle con todo siempre. Esto recién empieza, Cristian, el equipo 1 de marzo que viene bien, demostraron en el primer partido, ahora en el segundo partido, pero con una victoria. Esto recién empieza, nada está dicho aún, pero bien le hace ganar al equipo 1 de marzo. Sí, esto como vos decís, esto recién empieza y a meterle duro, a meterle ganas, como se dice, porque faltan muchos partidos y vamos a ver cómo se vienen los otros partidos, pero a ganar siempre. Ganar todos los partidos son distintos, eso ya vos lo sabés, tanto el fútbol de salón, fútbol de campo, conocedor vos del fútbol. ¿Tenés algún saludo, dedicatoria de tus goles? No, y un saludo a mi familia siempre y a todos los que me suelen apoyar. Muchísimas gracias, ahí te espera. Dale, muchas gracias. Ahí está, la palabra de Cristian Portillo. Bueno, ahora tenemos que despedir. Yo especialmente le agradezco a toda la gente. Gracias por su mensajito. Le voy a estar respondiendo de a poco. Me quedé sin internet, sin redes sociales por estos días, así que muchísimas gracias por el apoyo. Buenas noches. Muchísimas gracias, Delia, a toda la audiencia de Wiccan Paraguay. Un partidazo de 1 de marzo, todos los partidazos, realmente, todos fueron partidazos de esta jornada. Nos reencontramos. ¿Cuándo se juega otra vez, Juanra? ¿Cuándo se juega otra vez? Hoy es miércoles. Se va a jugar de seguido. No sé si es mañana o viernes. Sí, jueves, viernes y domingo. Entonces, hasta una próxima cobertura.